Se cuenta la historia de un marinero experimentado que en medio de una tormenta feroz fue abordado por uno de los pasajeros que aterrorizado le gritó: «Capitán, vamos a morir». Y el marinero lo miró con calma y respondió: «No lo sé, pero lo que sí sé es que conozco cada centímetro de este mar, conozco la corriente y conozco el puerto al cual nos vamos a dirigir. Así que la tormenta no va a cambiar ninguna de estas tres cosas». Eso sí puede marcar la diferencia si usted está en medio de una tormenta en el mar. Un marinero experimentado. Así que el pasajero no necesitaba que la tormenta desapareciera para dejar de tener miedo. Solamente si confiaba en quien llevaba el timón, el miedo desaparecería. Así que Jesús, en el capítulo 14 de Juan, nos da a nosotros una idea de que Él es el mejor capitán de nuestras vidas. Y que no importa lo que esté pasando en nuestro exterior, nosotros podemos tener una confianza férrea en Él, entendiendo que Él conoce todos los detalles de las circunstancias que nos rodean, todos los problemas que pueden surgir de manera inadvertida y que nosotros no podemos controlar. Yo les invito a que busquen en Juan 14 y leemos para la gloria del Señor. Dice: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Le dijo Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Y Jesús le dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, la obra que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Así que fíjense, mis hermanos, aquí, en medio de los momentos angustiosos, Jesús nos da claves, diga conmigo, claves, para vencer esos momentos. Claves para vencer esos momentos angustiosos. Jesús pronuncia la palabra de Juan 14 en uno de los momentos más críticos de la historia de Él con sus discípulos. Ya Él estaba próximo a ser sacrificado. Jesús estaba hablándole de profecías cercanas que iban a llegar, que iban a conmover a Jerusalén política, social y económicamente. Es obvio que ellos se sintieran un poquito angustiados, embargados por la incertidumbre, sin saber qué iba a pasar. Así que Jesús los desafía con 4 realidades, con 4 claves para que ellos puedan vencer esos momentos angustiosos. Ellos estaban confundidos, perturbados, con el corazón turbado, como quizás a veces te sientes tú, que no sabes qué hacer y los momentos difíciles te están rodeando y tú no tienes una puerta por donde pasar. Así que el mundo imaginario de ellos se estaba derrumbando, porque el maestro estaba hablando ya de su partida, estaba hablando de su muerte, estaba hablando de la traición, estaba hablando de que él iba a sufrir en manos de los religiosos de la época. Ellos tenían una esperanza mesiánica en Cristo. Ellos entendían que Él iba a tomar el reino de David, iba a establecer su trono, iba a vencer a los romanos. Pero cuando Jesús le viene con esta narrativa, eso trae una turbación en sus vidas. Así que Jesús no le da un método, ni le da una vía de escape. Él le da una revelación de sí mismo. Y le dice: no se turbe vuestro corazón. Este mensaje no es teórico. Este mensaje no es una cápsula que podemos empezar a poner en práctica y que los problemas por arte de magia van a desaparecer. Es una invitación divina a descubrir cómo vivir en paz incluso cuando estamos angustiados o cuando
vemos situaciones que no podemos controlar, como el mar que puede estar alrededor de nosotros y no saber qué hacer. Así que esta clave que Jesús da no es para salir de una manera rápida de la tormenta, sino para que encontremos al que conoce cada centímetro del camino, el que conoce las corrientes del dolor, el que sabe a qué puerto seguro nos va a llevar. Así que la primera clave, dígale al que está a su lado, confiemos en la persona de Cristo. Jesús le dice, crean en Dios, crean también en mí. Así que la solución para un corazón turbado no es que las circunstancias mejoren, es que podamos tener una relación más profunda con Dios. Amén. Porque a veces pensamos que si las situaciones mejoran y las circunstancias cambian, entonces ahí desaparecería la turbación. Pero no es así, ese no es el trato de Dios. Cada turbación que viene y cada problema que viene en nuestras vidas es una escuela que Dios nos da para que podamos aprender más de Él. Por eso Job, cuando estaba en medio de su dolor y en medio de sus pruebas, cuando llega al final de su proceso, dice, ahora conozco que todo lo puede, que no hay pensamiento que se escape de ti. De oídas, yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que hay realidades que Dios tiene que permitir en nuestras vidas, porque sin ellas nosotros jamás podríamos conocerlo a Él. En medio de la tranquilidad, en medio de que todas las cosas estén muy bien, de que todos nuestros factores estén ordenados, quizás eso no sería una ayuda para que podamos conocer a Dios. Pero Dios sí permite situaciones difíciles, situaciones engorrosas, para que podamos depender más de Él, para que podamos conocerlo más a Él, para que también entendamos y nuestra confianza en Él se pueda desarrollar. En el año 1735, Juan Wesley viajaba hacia Georgia cuando una tormenta amenazó con hundir el barco. Mientras Wesley temblaba en su camarote, un grupo de moravos cristianos de Alemania cantaban himnos. El barco se movía de aquí para allá y de allá para acá y pareciera como que se iba a voltear, pero ellos no dejaban de cantar himnos. Y allí, de forma inexplicable, Wesley le pregunta cuando pasa la tormenta, ¿cómo ellos podrían cantar así en medio de que esa tormenta estaba amenazando con la vida? Y la respuesta de ellos fue sencilla, pero a la misma vez contundente. Le preguntaron, ¿conoce usted a Jesucristo? Y esa pregunta lo dejó a él un poquito confundido. Y ellos le dijeron, si conoces a Cristo, vas a tener confianza, no importa en la circunstancia que tú te puedas encontrar. Así que, mis hermanos, no es lo mismo saber de Cristo que confiar en Cristo. Mucha gente puede decir que cree en Dios, pero cuando llegan los momentos difíciles, es allí que se prueba si verdaderamente nuestra fe está fundamentada en el Señor, si verdaderamente nuestra confianza está depositada en Dios, si verdaderamente nosotros estamos dependiendo de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Así que no es lo mismo creer en Cristo o saber de Cristo que confiar en Cristo. La paz nunca vendrá de controlar tu tormenta, óyelo bien, sino de conocer al Señor que tiene dominio sobre la tormenta. Amén. La paz nunca vendrá de tu controlar tu tormenta, sino de conocer al Señor que está por encima soberanamente sobre la tormenta. Como respondemos a la angustia y a la circunstancia, eso revela y evidencia en quién estamos confiando. A veces respondemos de una forma donde estamos evidenciando que estamos confiando en nosotros mismos y en nuestros propios recursos, que estamos confiando en otras personas, que estamos confiando quizás en una realidad que pudiera llegar. Pero debemos de evidenciar cuando llegue la tormenta que estamos confiando en Dios y que no importa el resultado que pueda salir de esa tormenta, nosotros vamos a siempre a descansar en su perfecta voluntad. Así que te hago esta pregunta hoy. ¿Tu fe está puesta en lo que Dios hará o en quién es Dios en sí? Te pregunto en esta tarde, ¿tu fe está expectante simple y llanamente por lo que Dios hará? ¿O en medio de tus circunstancias difíciles estás simple y llanamente confiando en lo que Dios es? En sus atributos, en su poder, en su gracia para ti, en un Dios inmutable que no cambia, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Que es soberano, que es poderoso, que su poder no tiene límite, que su brazo se extiende. Amén. A pesar de cualquier factor humano que pueda intervenir.
Así que esa es la gran pregunta. Yo estoy confiando en lo que Dios es. Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es el eterno Dios, el que no está supeditado a ninguna causa, sino que Él mismo es el que origina todas las causas. Amén. Por esa razón yo puedo tener fe, no importando lo que esté sucediendo ahora en el mundo. El mundo está en vilo con esta guerra del Medio Oriente. Y la gente está, aleluya, aterrorizada porque la economía va a ser golpeada de una manera impactante. Pero los hijos de Dios estamos confiando de que Dios es el gobernador de la historia. Aleluya, que no puede, aleluya, pasar cualquier cosa y Dios no estar involucrado, porque Dios no es un Dios distante. Dice la palabra que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y al final la historia la conocemos. Sabemos que Dios va a establecer su reino eterno a través de su Hijo. Y nosotros vamos a reinar para siempre con Él. Por esa razón nosotros tenemos un reino inconmovible. Aunque las demás cosas que están a nuestro alrededor puedan ser movidas, nosotros estamos cimentados en Cristo. Por eso Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. El corazón es el centro de la personalidad. Y si el corazón entonces piensa, porque el corazón piensa, el corazón decide y el corazón siente. Así que si el corazón está turbado, eso quiere decir que toda la vida se turba. ¿Me entienden, mis hermanos? Toda la vida se turba. Porque si el corazón no tiene la confianza en Dios, otras cosas lo pueden atraer y otras cosas lo pueden conmover. Y Jesús le dice, no se turbe su corazón. Por eso entonces inmediatamente Jesús hace algo muy particular de un buen maestro. Mueve la mirada de los discípulos del presente doloroso, del presente incierto, del presente que no tiene respuestas que dar a una esperanza futura y segura. Y ahora lo traigo a tu vida real. Quizás tiene una situación con tu hijo que Dios no ha podido responder como tú esperas. Quizás tiene una situación con tu matrimonio que las cosas van de mal en peor y estás esperando que Dios obre, sea en tu esposa o en tu esposo. Quizás está esperando una respuesta con tus finanzas, que las cosas mejoren bien en el negocio y las cosas parecen empeorar. Así que ese presente doloroso te puede hacer quitar la mirada de Dios, pero Dios quiere que en esta tarde tú puedas quitar tu mirada de lo que estás experimentando actualmente y dirijas tu mirada hacia una esperanza segura. Jesús le dice a ellos, miren, aunque pase lo que pase, voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un príncipe envió a su prometida un regalo extraño, un huevo de hierro. Al abrirlo encontró otro huevo, luego otro, hasta que finalmente en el centro halló un collar de perlas finas. Así es la vida cristiana, mis hermanos. A veces comienza con cosas duras, el huevo de hierro, con pruebas, con confusión, con procesos que no entendemos ni tenemos respuesta, pero al final hay una recompensa. Por eso dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo habla de que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y peso de gloria. Así que lo que puede producir sufrimiento, lo que puede producir dolor, lo que puede producir confusión en este tiempo para tu vida, a la medida que los días van pasando y vamos conociendo más a Dios, eso se va convirtiendo en un peso de gloria de Dios en nosotros, donde esa dulzura de su presencia cada día más nos envuelve y nos hace olvidar de los dolores que podemos adquirir por experiencias difíciles que podemos experimentar. Así que lo que hoy pesa, di conmigo, lo que hoy pesa, mañana será glorioso. La angustia se puede intensificar cuando nosotros perdemos la perspectiva de lo eterno. Pero si yo tengo una perspectiva de lo que Dios va a hacer en el futuro, de saber que yo voy a reinar con Cristo, de que este cuerpo va a ser transformado, gracias Señor, aleluya, porque van a desaparecer estos policías acotados que tengo aquí a mi alrededor, aleluya, dice la palabra que no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero cuando Él aparezca, seremos tal como Él es y lo vamos a ver como Él es. Así que esta esperanza, dice la palabra,
nos purifica así como Él es puro. Entonces, cuando yo estoy pensando que mi Salvador aparecerá, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios aparecerá en el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor. Esa idea hace que cualquier dolor parezca minúsculo cuando yo lo veo a través de esos lentes. Así que el cristiano de hoy no vive únicamente por lo que ve, sino por lo que espera. Y dice que esa esperanza trae gozo en nuestras vidas, trae paz en nuestras vidas, trae fe en nuestras vidas. Así que nuestra historia nunca terminará en el dolor. Óigalo bien, hermano. El dolor tiene fecha de caducidad, el sufrimiento tiene fecha de caducidad, las pruebas tienen fecha de caducidad. Dice esta prueba momentánea, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, después de haber sufrido un poco de tiempo, el mismo Dios de paz os perfeccione, os establezca y os afirme, dice el Señor. Así que nuestra prueba final termina con la presencia de Cristo reinando en nuestras vidas y nosotros para siempre con el Señor. Así que la gran pregunta que yo te hago como pastor hoy es, ¿estás interpretando tu dolor desde el presente o estás interpretando tu dolor desde la eternidad? Si lo interpretas desde el presente, te vas a sentir confundida o confundido. Si lo interpretas desde el presente, te vas a sentir insuficiente. Si lo interpretas desde el presente, no podrás tener los recursos necesarios para poder dar respuesta. Pero si lo interpretas desde la eternidad, entenderás, aleluya, que nada en este mundo tiene valor ni se puede comparar con lo que Cristo nos va a dar en el futuro. Las riquezas de Cristo son interminables, son inescrutables. Aleluya, dice la palabra que Él nos va a dar una piedrecita donde hay un nombre que el que lo recibe no sabe cuál es. Es un nombre nuevo. La palabra de Dios nos dice que el que venciere será puesto como columna en el templo de Dios. La palabra de Dios dice que el que venciere recibirá la corona de la vida. Por eso dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. La palabra de Dios dice que el que venciere va a estar caminando con el Hijo de Dios en el paraíso. Es decir, que todas esas son expectativas y esperanzas que nos ayudan a ver con los lentes correctos los sufrimientos que son muy minúsculos. Así que mientras más yo puedo creer y confiar en Dios y estar expectante por lo que Dios va a hacer en el futuro, eso va a modificar la forma en cómo yo interactúo e interpreto mis situaciones dolorosas. Por eso Jesús le dijo otra vez, crean en Dios, crean también en mí. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque fíjese algo, nosotros estamos adheridos a Cristo y donde quiera que esté Cristo, nosotros vamos a estar. Por esa razón, cuando yo camino, yo estoy cargando y portando la presencia de Cristo, y donde yo quiera que yo voy, la presencia de Cristo llega conmigo. Y cuando el diablo me ve, no me ve a mí, sino que ve a Cristo mismo. Aleluya, porque yo cargo y porto la gloria, el poder, la vida de Cristo en mi vida. Por eso es que cuando Él aparezca dice, yo mismo me voy a tomar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por esa razón Él nos dice, ustedes ya están tan adheridos a mí que las obras que yo hago, ustedes también lo harán. ¿Usted se puede imaginar eso? Que usted tiene tanto a Cristo que las obras que Él hizo, usted también las puede hacer. ¿Y usted sabe cuáles fueron las obras que Cristo hizo? Resucitó muertos, multiplicó los panes, caminó sobre las aguas. Y Él dice que esas obras milagrosas y extraordinarias, usted también las puede hacer. Amén. Y Jesús nos da ese consuelo y nos capacita para que en medio de nuestras angustias no estemos llamados simple y llanamente a sobrevivir. Usted ha visto los pececitos cuando están como buscando el aire, que están... ¿Usted ha visto los pececitos así, no verdad? Como buscando aire. Así hay muchos cristianos así. Ansiosos, angustiados, que el aire se le está yendo. El creyente no está llamado simplemente a vivir ese tipo de vida. Está llamado a vivir en el poder de Cristo. ¿Pueden decir amén? Amén. En el poder de Cristo. Así que cuando vivimos en el poder de Cristo, nos movemos por encima de las circunstancias, como el águila
que puede perforar la tormenta, extender sus alas y estar por encima de los huracanes. Así que fíjese algo, una bombilla no puede alumbrar por sí misma. Esas bombillas no pueden alumbrar por sí mismas. Por más perfecta que sea su fabricación, necesitan estar conectadas a una fuente de energía. Así también nosotros. No vencemos la angustia por nuestras propias emociones, ni por determinación propia, ni una resolución que yo pueda hacer. La vencemos realmente cuando estamos conectados ¿a quién? A Cristo. Permaneciendo en Cristo. Viviendo en Cristo. Andando en Cristo. Así que eso te dice a ti, mi querido hermano, que no enfrentes tus crisis en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque si las enfrentas en tus propias fuerzas, esas fuerzas van a ser insuficientes. Tenemos que estar conectados a Cristo, que tiene poder ilimitado para nuestras vidas, para hacernos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la oración no es un recurso secundario de último momento, es la conexión vital para que podamos experimentar, fluir y tener el poder divino a nuestro favor. Dios puede usar tu momento más oscuro, óyelo bien, como la plataforma más poderosa para tu vida. Así que, ¿estás reaccionando con tus propios recursos o depende en todas las áreas que tienes que enfrentar con el poder de Cristo? Ese poder está a tu favor. La palabra de Dios nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Es un poder que tenemos que está más allá de nuestro alcance, pero que ahora se nos suministra por medio de la gracia de Dios para que yo pueda en el nombre de Jesús andar por encima de las circunstancias. Por eso aquí el Señor nos dice que no solamente confiemos en Él, ni pongamos nuestra esperanza en que Él nos va a venir a buscar para llevarnos a su reino prometido, ni que tampoco vamos a tener el poder de Cristo, sino que también descansemos en las promesas de Cristo. Por eso dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y esas 4 claves, mis hermanos, son 4 llaves poderosas para que la tormenta y para que la circunstancia no nos suman en la desesperanza. Porque si yo creo en Dios, si yo estoy esperando su venida, si yo estoy confiando en su poder que obra más allá de lo que yo expecto, y yo estoy descansando en sus promesas, voy a vivir una vida totalmente victoriosa y será la clave para yo poder vencer los momentos angustiosos. Jesús cierra con esta invitación que lo cambia todo. Oren con confianza, no con desesperación. Así que el descanso del alma, mis hermanos, no viene de una respuesta inmediata, sino de la certeza de que Dios está escuchándote, de que Dios está actuando y que Dios nunca llegará tarde. ¿Puedes entender eso? Nuestro descanso viene no de respuestas inmediatas, ni que Dios obre, sino que estamos teniendo la certeza de que Dios nos escucha, de que Dios está actuando y de que Dios nunca llegará tarde. Un niño pequeño no comprende todas las situaciones que enfrenta su familia. No entiende las deudas, no entiende las decisiones de sus padres, no entiende las dificultades y las preocupaciones que embargan a sus padres mientras están durmiendo. Pero el niño duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que su padre está a cargo. Así el creyente no siempre entiende lo que Dios está haciendo, pero puede descansar porque siempre Dios estará en control. Amén. Siempre Dios estará en control. Así que la oración no solamente va a cambiar tu circunstancia, sino que va a cambiar tu corazón. Y si cambia tu corazón, entonces tu perspectiva va a cambiar y tu respuesta va a ser diferente. Descansar en la promesa de Dios es confiar aunque no veamos los resultados inmediatos, porque estamos acostumbrados a que todo suceda inmediatamente. Vamos a buscar comida y queremos que sea rápida. Vamos a hacer un proceso y lo hacemos rápido por internet. Estamos ya en esa cultura de lo inmediato, pero los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos y Dios tiene un tiempo exacto donde Él va a obrar. Y cuando Él obra acorde a su tiempo, entonces nosotros podemos descansar y el resultado va a ser más satisfactorio. Dios responde conforme a su perfecta voluntad y su voluntad siempre es buena, perfecta y ¿qué más? Y agradable. ¿Estás orando desde la ansiedad o desde la confianza? Esa es la gran pregunta. Si ora desde la ansiedad, está expectando resultados que vengan a satisfacer tu propio autointerés, tu propia autosatisfacción. Pero si ora desde la confianza, estarás orando desde el descanso.
Estarás orando desde el rendimiento. Estarás orando, aleluya, sabiendo que lo que Dios hará, lo hará conforme a su voluntad. Y sea cual sea el resultado, estarás gozoso. Amén. Jesús no eliminó la tormenta en los discípulos aquella noche. No eliminó las probabilidades de dolor que vendría. No eliminó la potencial persecución. No les prometió cielo despejado al día siguiente, pero les dijo algo mejor que la calma. Les dio 4 anclas para el alma. Confíen en mi persona, esperen en mi venida, vivan en mi poder y descansen en mis promesas. Eso es lo mismo que te dice hoy a ti. Confía en la persona de Cristo. Acércate a la persona de Cristo. Entrégate a la persona de Cristo. Amén. Confía en su sacrificio, en su poder, en que Él está, aleluya, siempre presto para ayudarnos. Espera en su venida, vive en su poder, descansa en sus promesas. ¿Recuerdan al marinero? La tormenta seguía rugiendo cuando el pasajero dejó de temblar. El mar no cambió, pero sí su confianza cambió. Tal vez hoy tú eres ese pasajero, asomado a la borda del barco, mirando las olas, convencido de que todo se está hundiendo. Una crisis emocional te está embargando, una ruptura familiar te está atormentando, una presión económica te está ahogando, una angustia, aleluya, relacional te está turbando. Pero el que conoce el mar te dice: yo conozco tu situación, yo conozco tu circunstancia, yo conozco el puerto, yo llevo el timón de tu vida. Así que hoy Él te dice las mismas palabras: no se turbe tu corazón, cree en Dios, cree también en mí. La clave no es salir de la tormenta, la clave es tener relación, conocer al que está en el timón en medio de ella. La clave no es que Dios me saque de la tormenta. La clave es que yo lo pueda conocer más y más. Aleluya. Así que nos ponemos sobre nuestros pies, mis hermanos, y damos gracias al Señor por su palabra. El Señor está hablando hoy a vidas que están turbadas, que llegaron con circunstancias difíciles. Pero hoy, aleluya, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente.